La trágica historia de Narciso, ¿puede la belleza conducir a la perdición? En un rincón olvidado del bosque, donde los ecos parecían tener vida propia y las aguas escondían secretos profundos, ocurrió un suceso que marcaría la historia para siempre. Allí, en medio de antiguos árboles susurrantes, una figura se movía, indiferente al destino que la acechaba. Ese joven era Narciso, cuya belleza deslumbraba por igual a humanos y dioses. Pero jamás imaginó que su mayor admirador, su reflejo, sería también su perdición. ¿Qué harías tú si un día, al mirarte al espejo, quedaras atrapado para siempre? Hoy, te contaré una historia de obsesión, tragedia, y una lección que sigue resonando a través de los siglos. Esta es la verdadera historia de Narciso, el joven que fue consumido por su propia imagen. Antes de juzgarlo, quiero preguntarte, ¿cuánto de Narciso hay en cada uno de nosotros? ¿Quién era Narciso? ¿Por qué su historia sigue cautivando después de tantos siglos? Él no era un joven común. Poseía una belleza etérea, casi divina. Su piel parecía esculpida por los dioses, y sus ojos brillaban como el sol reflejándose en un río cristalino. Desde su nacimiento, su destino había sido sellado por un misterio profundo. Cuenta la leyenda que sus padres, Cefiso, el dios del río, y la ninfa Liríope, buscaron sabiduría sobre su hijo recién nacido. Consultaron al sabio Tiresias, un hombre dotado con el don de la profecía. Tiresias, con un tono solemne y enigmático, les reveló: vivirá una larga vida, siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. Estas palabras dejaron más preguntas que respuestas. ¿Cómo podría alguien conocerse a sí mismo, y por qué sería tan peligroso? Nadie lo sabía, pero los padres de Narciso optaron por guardar silencio, sin advertirle del presagio. A medida que Narciso crecía, tejía una estela de admiradores hipnotizados por su belleza impar. Allá donde iba, las miradas le seguían, y hombres y mujeres caían hechizados, cautivados por la perfección de su ser. Sin embargo, Narciso permanecía distante y frío, incapaz de devolver el amor que despertaba. Su corazón se sentía más duro que el hielo del invierno en las altas montañas. Era difícil determinar si su actitud era simple arrogancia o algo más profundo, quizás una incapacidad para amar. Entre los corazones que había roto, se encontraba uno que nunca pudo olvidar su rostro, la ninfa Eco. Eco era una ninfa con una voz tan cautivadora que podía encantar hasta al más frío de los corazones. Pero sufría bajo una maldición que le impuso Hera, la celosa esposa de Zeus. Desde entonces, Eco solo podía repetir las últimas palabras de quienes la dirigían. Cuando Eco vislumbró a Narciso por primera vez, quedó atrapada en su belleza. Su corazón latía tan fuerte, que ella temía que Narciso pudiera oír su desesperado clamor. Finalmente, cuando Narciso sintió su presencia, rompió el silencio. ¿Hay alguien aquí?, preguntó él, desconcertado. ¿Alguien aquí?, repitió Eco, con su don robado. Narciso miró a su alrededor, confuso por el eco de su propia voz. Eco, incapaz de contener su amor, se dejó ver. Extendió sus brazos hacia él, un gesto cargado de anhelo y miedo. Pero Narciso, con una mirada que helaba hasta el alma, se apartó cruelmente. «Aléjate de mí. Preferiría morir antes que amarte». Sus palabras se clavaron en el corazón de Eco como afiladas dagas. Humillada y rota, huyó entre lágrimas al bosque, donde su tristeza la consumió. Con el tiempo, Eco se desvaneció, y solo su voz permaneció, resonando entre los valles y las montañas. No era de sorprender que los dioses estuvieran atentos a la tragedia de Eco. No podían ignorar la vanidad y crueldad de Narciso, que representaban un desequilibrio intolerable en el orden divino. Fue en ese momento que Némesis, la diosa de la justicia inevitable, decidió que había llegado el momento de intervenir.
Durante una de sus cacerías habituales, Narciso llegó a un claro del bosque, donde un lago se extendía ante él, su superficie tan cristalina que reflejaba el cielo como un espejo. Sediento, Narciso se inclinó para beber, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Allí, en el reflejo del agua, vio un rostro desconocido para él, un rostro divino. Era su propio reflejo, aunque no lo sabía. Quedó cautivado, sus ojos incapaces de apartarse de aquella imagen hermosa y perfecta. En ese instante, algo profundo y extraño surgió en su interior. ¿Quién eres?, susurró al agua. ¿Por qué no vienes a mí? Intentó tocar la superficie, pero toda vez que lo hacía, la imagen se disipaba. Día tras día, Narciso regresaba al lago, cautivo de aquel rostro que tanto le atraía. Dejó de comer, dejó de dormir. Todo lo que deseaba era estar con aquella figura, quien le devolvía la misma mirada de amor. Finalmente, Narciso comprendió la cruel verdad. Ese objeto de su devoción eterna no era otro que su propio reflejo. La profecía de Tiresias se había cumplido, Narciso se había conocido a sí mismo, y en ese conocimiento, encontró su destrucción. Agotado por su obsesión y sin poder separarse de su reflejo, Narciso fue consumido por la desesperación. Sus últimas palabras fueron un susurro al lago. Adiós, mi amor eterno. Su cuerpo desapareció lentamente, y en el lugar donde cayó, los dioses dejaron un recuerdo imborrable. Allí germinó una flor blanca y delicada, siempre inclinada hacia el agua. Esta flor lleva su nombre hasta hoy, el narciso. Cuentan los ancianos que mucho después de la desaparición de Narciso, el lago permaneció sereno, como en duelo por el joven atrapado en su propia imagen. Pero, tal vez, el lago también tenía algo que comunicar. Se dice que el espíritu del agua contempló la tragedia con una incomprensión amarga. Narciso no estaba enamorado de sí mismo. No veía belleza en su reflejo, sino un anhelo insaciable de aceptación y un amor que nunca había sentido. Y así, el mito resuena en nosotros, vivimos rodeados de reflejos, de espejos tanto físicos como virtuales. ¿Cuántos de nosotros, como Narciso, buscamos desesperadamente algo que jamás hallaremos en nuestra propia imagen? Tras la desaparición de Narciso, los dioses se juntaron en el monte Olimpo para debatir el destino del joven. Apolo lamentó la condena de Narciso, diciendo que su solitaria belleza lo había sentenciado desde el principio. Artemisa, por su parte, argumentó que Narciso había recibido un castigo justo por su insensibilidad hacia quien le ofrecía amor desinteresado. Finalmente, fue Zeus quien pronunció la sentencia definitiva. El error de Narciso no fue su hermosura ni su rechazo a otros. Su error fue no mirar más allá de sí mismo. Que esta historia sirva de advertencia para los mortales y también para nosotros, los dioses. La verdadera grandeza no está en el reflejo que tenemos ante nosotros, sino en el impacto que dejamos en el mundo circundante. Desde entonces, el nombre de Narciso no se recuerda ni como héroe ni villano, sino como una eterna advertencia del peligro que supone dejar que nuestra imagen eclipse nuestra esencia. En el claro del bosque, donde Narciso se desvaneció, el narciso florece cada primavera. Su fragancia delicada es el eco de una historia cargada de tragedia. Los pastores y caminantes que pasan por el lago cuentan que, si se escucha con atención en el místico silencio del lugar, aún se puede percibir el eco de la voz de Narciso preguntándose: ¿quién soy? La historia de Narciso nos invita a una reflexión profunda. ¿Dónde estamos poniendo nuestro valor? ¿En lo que los demás perciben o en lo que realmente somos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a mirar nuestra propia imagen, mientras olvidamos mirar a aquellos que nos necesitan? El lago de Narciso ya no es solo un lugar físico, sino una advertencia espiritual. Cada vez que priorizamos la apariencia sobre la autenticidad, cada vez que rechazamos a quienes nos aman en busca de algo superficial,
nos acercamos un poco más a esa orilla donde Narciso se perdió. Sin embargo, tenemos la capacidad de romper ese ciclo. Podemos mirar más allá del reflejo y descubrir lo que realmente importa, el amor que brindamos, la compasión que demostramos y el legado que dejamos en el mundo. La tragedia de Narciso no tiene por qué ser la nuestra. Podemos extraer sabiduría de su error. La verdadera belleza no reside en el reflejo, sino en la luz interior que tenemos y compartimos con los demás. Si esta historia te ha tocado, te ha inspirado a mirar más allá de lo superficial, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campana para recibir notificaciones de nuevos videos y comparte este valioso mensaje con quienes puedan necesitar escucharlo. La trágica historia de Narciso narra cómo su deslumbrante belleza y egoísmo lo llevaron a obsesionarse con su propio reflejo, resultando en su perdición y dejando un legado que sirve como advertencia sobre la superficialidad y la búsqueda del amor verdadero. Corte a créditos finales con música melancólica y vistas del bosque y el lago.